Cuando Él diseña la forma de seguirle, Él está pensando en ti. Está pensando en todo lo que el pecado te había robado, en todo lo que la humanidad había sido despojada, porque fue sacada del diseño de Dios, sacada del camino de Dios. Y si Él te pide que te entregues, es porque Él tiene todo lo que tú necesitas para esta vida. Morir en el reino no es sinónimo de destrucción, sino de vida. Cambia tu mente, pero no la puedes cambiar solamente porque tú dices, ya la voy a cambiar, ya no va a ser la misma porque de hoy lo prometo. No funciona así. Es a través de su espíritu, porque lo que tenemos que renovar es el espíritu de nuestra mente. Es cuando ese espíritu está siendo alimentado por el Espíritu de Dios. Ese es el cambio interno, tu espíritu vivificado desde adentro hacia afuera, cambiando tus pensamientos, cambiando tu corazón, haciéndote caminar en Cristo y ya no en tus fuerzas. Y eso solo sucede en su presencia, solo en su presencia. Es más, cuando tú oyes un mensaje como estos y tú no tienes intimidad con Dios, no puedes entender lo que Dios está hablando, porque solo Él puede darte la revelación para entender su palabra. Y por eso son como semillas sembradas junto al camino, que se las comen los pájaros, o las piedras no les permiten crecer, ni los espinos. Pero la intimidad lo cambia todo. La intimidad te abre el entendimiento y te permite entender que lo de arriba es mejor que cualquier cosa sobre la tierra. Y entonces pagas el costo, no te importa, porque mayor es Él, mayor es Él. Estamos en un tiempo de un despertar de Dios. Es el despertar que traerá la reforma en tu vida. Es el despertar que sacará a muchos de su adormecimiento para que cobren vida en Él. Y cuando tú y yo leemos la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, nos damos cuenta de algo que debe de encender una luz roja en tu vida, porque no es amarilla, es roja, es de alerta. Dice el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Según la Biblia, ¿qué es una lámpara? Su palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Dice que todas las vírgenes tenían la palabra. Todas. O sea que esto no es garantía de que tú estés siguiendo a Dios, tenerla contigo. Porque 10 de las 10, 5 eran necias, eran insensatas. Pero la leían, lo más seguro. Posiblemente se la sabían de memoria. De seguro se la declaraban a sus hijos. Y al marido lo atontaban con ella. ¿Cuántas de ustedes dicen, yo voy a leer la Biblia en un año? Pero la leíste en tinieblas y no la entendiste. Y solo te queda jactarte de que la lees, pero no puedes sustraer la vida de la palabra. ¿Cuántas personas dicen, es que hermana, yo no la entiendo y me frustro? ¿Sabes? Esa es señal de que necesitas intimidad con Dios. Esa es señal de que necesitas entrar al aposento a entregarte, porque Él es el único que le da revelación a su pueblo.
Dice el versículo siguiente: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite representa al Espíritu Santo, y una de las funciones del Espíritu es revelarte al Hijo y al Padre. Las insensatas no tuvieron intimidad con Él. Las insensatas se conformaron con la prédica del predicador, pero no fueron al único que le da crecimiento a la palabra. No intimaron con aquel que da el poder para que seas libre, que da el poder para que entiendas la palabra, que da el poder para que vivas en Él. Dios viene recalcando de una u otra forma: no sigas sin intimidad conmigo. No sigas caminando igual. ¿Cómo es posible que usted siga creyendo que no tiene tiempo para estar con Dios? ¿Cómo es posible que usted siga diciendo: es que yo quiero dormir un poquito más y Dios sabe que me cuesta? ¿Acaso no entiende que es de vida o muerte? ¿Acaso no entiende que el enemigo le está robando todo porque usted no está buscando a Dios? Es tiempo de tomar decisiones, mujeres. No vivas en un pensamiento de fantasía. ¿Sabes? Muchas veces confundimos la ausencia de juicio con aprobación. Habrá un día para un juicio eterno. Estamos en un periodo de gracia. Pero la gracia solo es para que tú te prepares, para que tú estés lista, para que cuando ese día llegue, entres a las bodas y no te quedes fuera. Porque estás lista, porque estás preparada, porque cuando llegó el novio, y cuando estas insensatas que quisieron irlo a recibir no podían, porque la luz que produce la palabra estaba menguando, no estaban preparadas. Porque lo único que hace que esa luz viva en ti es esa presencia de Dios en ti, es ese Espíritu de Dios revelándote de forma constante y manteniendo la llama encendida. Ellas se fueron a comprar aceite, pero no era tiempo de comprar aceite. Ya no era tiempo. Hoy todavía es tiempo. Hoy todavía es tiempo de gracia para que busques el aceite. La señal es el fruto del Espíritu en tu vida. Es el fruto del Espíritu en tu vida. Espera a Dios viviendo en vez de ti. Y lo decimos a cada rato: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero tienes amargura, tienes odio, tienes envidia, eres hipócrita. ¿Y cómo es posible que digas que Cristo está viviendo? Tienes amante y le estás pidiendo a Dios que te dé gracia para casarte con Él. ¿Cómo? Yo no entiendo lo que pasa. Dios es santo, amadas. Y el único que te puede dar santidad es Él. Porque cuando Él vive en ti, su santidad te llena. Y entonces eres santa. Porque Él vive en ti. Pero todo eso de la carne es contenido por el poder del Espíritu. No se puede mover. Queda paralizado porque Él vive en ti. Pero necesitamos accionar. Necesitamos estar dispuestas. ¿Sabe qué es tremendo? Esto del padecimiento. Porque una de las cosas que yo encuentro por las cuales las personas no tienen intimidad con Dios es porque, primero,
porque están tan seteadas por la religión, porque tienes que sentirlo para que Él está ahí. Y no es necesario que la palabra diga que Él está ahí. Si no lo sientes, tú dices no está aquí. Y entonces entras a la oración, a buscar de Dios, con aquel pensamiento, tengo que sentirte. Y desde el momento que no lo sientes, te desesperas, te aburres, te cansas y empiezas a oír los susurros del enemigo. No eres espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes de cristiana? Uy, vergüenza te debería dar. Ni orar puedes. Y eso toca el orgullo. Y no quieres que tu orgullo muera. Por tal de que tu orgullo no sea dañado más, te levantas y no vuelves a entrar. Ahí, en el primer intento, te rindes. Porque no quieres ver el orgullo que llevas dentro. ¿Cuánta mujer de este lugar va a estar dispuesta a morir a ese orgullo que te hace creer que no eres espiritual? Y a decir, ¿sabes qué, Señor? Realmente no lo he sido. Y a eso vengo. A cobrar vida en el Espíritu. Para ser espiritual. Reconozco que no lo he sido. Y con eso pisoteas al enemigo. Y te quedas ahí el tiempo que se necesita estar ahí. Hasta que un día, cuando empiezas a leer la palabra de Dios en su presencia, empiezas a ver la revelación de la misma. Y vida empieza a fluir a través de ti. Pero necesitas estar dispuesta. Necesitas estar dispuesta a entrar, a tomar aceite, a tomar revelación, a tomar poder, a tomar vida en Dios. No podemos seguir caminando igual. No es, mire, el vocabulario religioso no es lo que te lleva al cielo. Es la vida que Cristo te da. Por ahí me contaron que un ladrón iba a asaltar a alguien y le dijo: varón, dame tu billetera. Y la palabra varón es vocabulario religioso de la iglesia. O sea que de algún culto salió a robar. Y distinguimos de los ladrones porque roban. Pero ¿cuántos de nosotros le robamos a Dios? Con los diezmos y las ofrendas. Yo no sé por qué Dios está insistiendo en eso. Fácil es ver la paja en otros, pero es tiempo de ver nuestras vidas y dejar que mueran en la presencia de Dios. Es tiempo de dejar que el Espíritu cobre vida en nosotros. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué piensas tú? Cuando oras, ¿en qué estás pensando? ¿Estás pensando en las cosas del Espíritu? ¿Estás realmente dedicada a buscar las cosas de arriba? ¿Has puesto tu mirada en Él y no solo en sus promesas? ¿Estás buscando a ese Espíritu que da vida, que vivifica, que transforma, que renueva, que te tiene un cambio constante, que te lleva de gloria en gloria? ¿Estás buscando esas cosas, mujer? Porque si estás buscando las cosas de la carne,
Te has quedado muerta y no te has dado cuenta. Y mira lo que dice ahí mismo, el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No tomes con ligereza este versículo. Oh, porque ser guiado por Él es que Él guía cada paso de tu vida. Cuando hablas a tus hijos, has consultado con Él. Cuando los corriges, has consultado con Él. Cuando vas a tu trabajo, has consultado con Él. En todos tus caminos has consultado con Él primero. Y le estás obedeciendo y estás rendida a sus pies y estás caminando con Él. Mire, ¿cuántos hacemos un servicio todas las semanas y hacemos lo que ya tenemos seteado porque ya sabemos qué hacer? Y no preguntamos a Dios qué ha dispuesto Él a hacer. Es que es muy fácil creer que soy guiada por Dios porque un versículo está guiando mis pasos. Con el versículo de que disciplines a tus hijos, has suicidado, matado a tus hijos sin darte cuenta, usando ese versículo sin entender el corazón del Padre. Porque el enojo, la ira no van abrazados con la disciplina y la corrección de tus hijos. Es el amor del Padre que llega al corazón de ellos, que los entiende, que descubre lo que hay adentro antes de proceder. Con versículos se han destruido la vida de muchos, porque la ausencia de la vida de Dios ha estado latente en los corazones. Es que la letra mata más y el conocimiento te envanece. ¿Sabes qué significa eso? Que no permites que lo que conoces hoy, lo que conoces hoy no te permite conocer lo que no conoces de Dios. Llegas con el conocimiento a su presencia como que tú fueras un maestro cuando Él es el maestro. En vez de dejarlo todo y decirle: Señor, enséñame tú lo que no he visto, lo que no conozco, lo que no he entendido. Quiero verlo y entenderlo para estar totalmente rendida a tus pies. Es tiempo, amadas, de buscar esa revelación del Espíritu a nuestras vidas. Es tiempo de despertar. Es tiempo de ir en pos del aceite que cambiará tu vida para siempre. ¿Por qué esperas recibir de un ser humano y no crees que puedes recibir directamente de Dios? Nosotros podemos equivocarnos. ¿Cuántos mensajes escuchas y solo te los comes y no los consultas con el Espíritu? Porque hemos oído cantidad de mensajes que no producían vida. Es que no hemos tenido cambios, porque te los has comido y no has ido a su presencia a preguntarle a Dios qué opina. Sí, llévate este y pregúntale a Dios qué opina, porque Él es el único que da vida. Él escudriña todas las cosas, pero necesitas buscarlo. Necesitas buscarlo para ser parte de esas 5 vírgenes sensatas, para ser mujer entendida de los tiempos y de las cosas del Espíritu, para caminar viva y no muerta, para ser mujer de influencia, para ejercer el gobierno que Dios te ha dado. Tu gobierno es la capacidad de influenciar a otros para que decidan que el gobierno de Dios se establezca sobre ellos.